Se dice y se comenta a nivel internacional que usted es producto de una nueva generación de políticos que van a luchar por corregir el rumbo de algunas instituciones de su país. Usted mismo expresó luego de sus 100 días que estaban desviadas. ¿Es fácil lograr un cambio en la política tradicional? No, no es fácil, pero es indispensable hacerlo. Estamos frente a un proceso, no un hecho que se agota en un acto. Es una transformación que requiere de un cambio cultural, en la cultura burocrática, en la cultura institucional de nuestros países. Requiere también una participación mayor de la sociedad civil en los procesos de Contraloría Ciudadana. Y esto porque los acumulados históricos de malas prácticas, de gestiones fallidas, de incapacidad para la ejecución de obra pública, aunado a la corrupción, que es un fenómeno también generalizado en los países de América Latina, al igual que en muchos otros países del mundo, porque aquí nadie se salva, es un fenómeno que desgraciadamente afecta a todas y todos, constituye una transformación de la forma como se administra el poder y por lo tanto sí es una tarea ardua y es una tarea que requiere de un proceso sostenido a lo largo de mucho tiempo. Se tiene la percepción que Costa Rica se tiene la percepción de un país muy cívico, muy civilizado, en el cual el Poder Judicial goza de gran prestigio, sin embargo no así la administración pública. Hemos observado a nivel latinoamericano que ha sido uno de los países donde se han procesado a más funcionarios. De hecho, se está procesando a algún expresidente. ¿Qué ha tenido que sufrir su país para llegar a este nivel de madurez política? Bueno, yo creo que principalmente entender que no hay en democracia sustituto a la institución, a la institucionalidad, que el Estado de Derecho se funda precisamente en la existencia de estas instituciones de Contraloría que requieren para su adecuado funcionamiento de un marco normativo que efectivamente garantice al ciudadano, a la ciudadana, el acceso rápido a la justicia. También requiere como usted lo señalaba, una gran madurez política, porque cuando se procesa expresidentes o cuando se produce el tipo de fenómeno de rectificación de actos oficiales que nosotros hemos vivido, si no existe gran madurez en la gente y en la institución misma, se puede llegar a niveles de ingobernabilidad muy grandes. Es decir, en otros lugares la posibilidad, siquiera, ya no digamos al acto mismo de enjuiciamiento de un líder político, la posibilidad de que ello ocurriera termina con asesinatos o termina con golpes de Estado en otros momentos de la historia de la América Latina. Afortunadamente eso no ocurrió en Costa Rica. Usted ha dicho que no ha sido fácil. No ha sido fácil lograr esos cambios. También en la misma población, el clientelismo se encuentra muy arraigado en su país en cuanto a la política o la forma de hacer campaña. Sí, hay un sector de la población, especialmente la población de menores ingresos, que ha sido especialmente afectada por el fenómeno del clientelismo. Creo que tampoco es un fenómeno generalizado, pero sí muy perverso, porque al focalizarse en poblaciones que tienen grandes necesidades, en un país donde el 20% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, eso es muy redituable políticamente, el fenómeno del clientelismo adquiere una dimensión que no tendría en otros lugares. Entonces, yo he combatido mucho la idea de la dádiva política a cambio de apoyo, porque me parece que por ese camino los pueblos únicamente van hacia la ruina, porque es no solamente muy caro hacerlo, es decir, darle a la gente un regalo a cambio de apoyo político no solamente es muy caro desde el punto de vista financiero, claro, sino que tiene unos efectos de orden ético que al final terminan afectando la calidad de la vida democrática del país. Presidente, algunos analistas políticos han hablado de que hay cierto paralelismo entre usted y el presidente Varela. Son presidentes jóvenes, son presidentes que en su momento no fueron la primera opción o los favoritos, como se llama a nivel deportivamente, ¿no? a los candidatos, y que de alguna manera tienen una política que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también limpiar la corrupción
pero ya más allá del discurso. O sea, se habla de ciertos paralelismos. ¿Usted cree que esto es una coincidencia histórica o es parte de un clamor regional? Bueno, el presidente Varela es mucho más joven que yo, pero más allá de eso, sí hay algunos paralelismos. Yo no creo que sean necesariamente simétricas las realidades de Panamá y Costa Rica, pero sí veo en el contexto latinoamericano, ya no solamente entre nuestros dos países, sino en algunos otros, cambios que han fundamentalmente afectado a la política tradicional de estos pueblos nuestros, y principalmente este despertar de la ciudadanía que ya no está satisfecha con las viejas respuestas a problemas que ahora son muy distintos a los que había antes. Tenemos rezagos, ciertamente, y hay que atender a desafíos que han estado pendientes durante muchas décadas, pero hay una nueva realidad, y al político tradicional, las viejas estructuras partidarias de las cuales medraron esos políticos, les cuesta mucho entender esa nueva realidad. Y esa nueva realidad está marcada por poblaciones que están mucho más conectadas, por países que están mucho más abiertos. La globalización es un fenómeno que nos afecta de manera muy decisiva. A sociedades que se han vuelto muy urbanas. La concentración de votantes en zonas urbanas hace que se concentre mucho más la posibilidad de intercambio de información. Se intenta dar con la sanción efectiva y el acabar con la impunidad. ¿Ese mensaje estará llegando a las clases políticas emergentes? Yo creo que la clase política no, pero sí le está llegando a la gente. Yo creo que hay un convencimiento de que la política de siempre, la política hecha a partir de los parámetros del manejo duro del poder, el intercambio de votos por debajo de la mesa, el chantaje político, ya no tiene hoy el peso que tuvo antes. Y aunque a la clase política le cuesta entenderlo, hay una sensibilidad ciudadana que yo no había visto nunca antes. Y por eso creo que va a perseverar la ciudadanía en ese camino. No creo que haya vuelta atrás. Lo que se va a producir de ahora en adelante es más fragmentación, más dispersión, y por lo tanto los sistemas políticos de los países latinoamericanos creo que tendrán que avanzar a nuevas formas de organización, porque el presidencialismo clásico ya es incapaz de administrar esta dispersión en que nos encontramos y que se ve mucho reflejada en la fragmentación de los poderes legislativos. Señor presidente, Costa Rica es nuestro principal socio comercial a nivel centroamericano. ¿Qué nos falta? ¿Qué retos bilaterales tiene por delante Panamá y Costa Rica hacia una verdadera posición de fuerza frente a los bloques que se han conformado en el mundo? Bueno, usted plantea un debate muy interesante que abordamos el presidente Varela y la canciller Isabel de San Malo de Alvarado y el canciller González hoy en nuestra conversación privada. Yo decía que nosotros necesitamos mover la relación desde la amistad hacia la sociedad. Es decir, nosotros deberíamos de pensar en un horizonte en donde las barreras, incluso político-fronterizas, puedan ir desapareciendo en un proceso gradual pero progresivo que nos mueva del lugar. Nosotros tenemos muchas afinidades como países. Todavía nos faltan, por supuesto, perfeccionarlas, pero nuestros sistemas de seguridad social, nuestros sistemas educativos, nuestra voluntad de apertura frente al mundo. Costa Rica es uno de los países más abiertos al mundo, y lo mismo en Panamá, ahora con la extraordinaria construcción del canal que he podido constatar vía aérea con el presidente. Entonces yo sí creo que nos hace falta evolucionar más hacia esta liberalización de estas fronteras artificiales, y me parece que eso pasa por 4 desafíos principales: el de la migración, el de la seguridad, el de las infraestructuras y los del comercio. Me parece que allí en esas 4 grandes dimensiones tenemos que todavía trabajar mucho más. El presidente Varela ha planteado un tema, me parece muy interesante, que es el de buscar una mayor armonización de nuestras políticas de atracción del turismo. Creo que ese puede ser una primera plataforma desde donde se relance la relación binacional. Señor presidente, tenemos muchos lazos, hay lazos que nos unen en lo legal e incluso lazos que nos unen en lo informal. Usted mencionó muy bien las migraciones de los indígenas que son verdaderos nómadas a la hora de las cosechas. Quisiera hacer una pregunta más concreta. ¿Cómo hacemos para que el crimen organizado no instrumentalice a nuestros países, a nuestro istmo, al istmo centroamericano,
en la Comisión de Ilícitos Internacionales, más allá de las buenas intenciones? Bueno, creo que hay un proceso de cooperación creciente. Hay mucha más interacción hoy entre los órganos policivos, como dicen en Panamá, de toda la región. Esta información es fundamental, hay que cooperar mucho más. Eso significa incorporar a Colombia, incorporar a México y continuar contando con el apoyo de Estados Unidos en las operaciones antidrogas, especialmente en la recolección de información. También significa preparar mejor a nuestras fuerzas de policía, capacitándolas para que puedan acometer el desafío de lucha contra estructuras que están altamente organizadas y que son además muy versátiles, que cambian muy rápidamente sus formas de operación. Sin embargo, toda la sensación de que la principal forma de combate es mediante las políticas que traigan progreso y bienestar a las zonas de mayor pobreza, porque esa es la clave. Me dicen que la crisis del agua, que también azota a nuestro país, es uno de los objetivos principales de su gobierno, que incluso hay peleas comunales, luchas por el agua, como países donde realmente que son desérticos no la tienen. Aquí está sucediendo ahora, se está repitiendo. Sí, nosotros tenemos un debate importante que se centra en torno a la ley del recurso hídrico. También queremos hacer del agua un recurso que esté constitucionalmente garantizado, cosa que todavía no ocurre en nuestro ordenamiento jurídico, y queremos que el agua se garantice principalmente para uso humano. Pero también es cierto que se necesita agua para producir en usos industriales, en usos agropecuarios, y no vemos incompatibilidad entre una cosa y la otra, entre preservar el recurso hídrico en todo el ciclo del agua, claro, desde que sale del manantial hasta que se recicla, con la producción, y queremos avanzar en esas dos líneas. Señor, para acabar, un mensaje al pueblo panameño de parte de una persona que lo ha visto todo. Pues mire, yo vine a Panamá por primera vez cuando tenía 12 años. Vine aquí a celebrar la graduación de mi escuela primaria. Desde entonces hasta hoy he encontrado en Panamá un pueblo amable, un pueblo inteligente, un pueblo trabajador. Viví entre panameños 2 años de mi vida como representante de un organismo internacional que tenía su sede en la Ciudad del Saber. Clayton fue mi casa, y por lo tanto mi saludo al pueblo panameño es el mismo que haría a un familiar querido, porque para mí estar aquí es estar en mi hogar, es estar con mi gente. Me siento contento de estar en Panamá y agradezco mucho en nombre mío, en nombre del pueblo de Costa Rica, que quiere y respeta mucho al pueblo panameño, la acogida tan cálida, tan generosa con que se nos recibió en este viaje.